No sé qué es lo que se pasa cuando yo me meto directamente desde la aplicación. Bueno, Profe, ya. listo. Muchas gracias. Bueno, entonces estábamos trabajando algunas de esas normas básicas. Ustedes pueden ampliar un poco más este tema en esos capítulos introductorios de, bien sea el libro de contabilidad, sistema de información para las organizaciones, o bien sea el libro de contabilidad universitaria. Entonces ya habíamos visto estas. Íbamos, o ya las habíamos terminado en escasez de insumos clave. ¿O no habíamos analizado algunos de estos? Sí, llegamos hasta escasez. Listo, perfecto. Bueno, vamos a hablar de otras normas antes de que pasemos a considerar algunos elementos del sistema de información contable. Entonces, una norma muy importante que nos va a servir sobre todo, por ejemplo, para presentar en el estado de resultados la información de manera correcta, de tal forma que nos permita calcular una utilidad que sea correcta. Entonces, esta norma de asociación nos va a decir de que en cada periodo contable se deben de contabilizar de manera simultánea en las cuentas de resultado todos los ingresos y todos los gastos que fueron necesarios para generar dichos ingresos. Profe, la diapositiva no se ve. Espéreme un segundito, qué pena que... Entonces, espéreme que... A ver si fue que faltó compartir aquí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ya sí estamos viendo la información? Profe, sí. Bueno, entonces, asociación nos va a indicar que en cada periodo contable se deben de reflejar de manera simultánea en las cuentas de resultado todos los ingresos y todos los gastos que fueron necesarios para generar dichos ingresos. ¿Qué pasa si dejamos de incluir algunos ingresos? ¿Qué va a pasar con ese resultado? Si fuera, por ejemplo, una utilidad y dejamos de incluir algunos ingresos. ¿Esa utilidad qué? Esta utilidad estará subestimada. O estará que, si dejamos de incluir algunos ingresos, la utilidad nos quedará subestimada. O si dejamos de incluir algunos gastos, entonces la utilidad va a aparecer sobreestimada. Entonces, por ejemplo, en el estado de resultados, tenemos que llevar al estado de resultados todos los ingresos. Una empresa realizó en el mes ventas de contado por 100 millones de pesos y ventas a crédito por 80 millones de pesos. ¿Cuánto debe reflejar en los ingresos por ventas en el estado de resultados? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Si una empresa realizó ventas en el mes
de contado por valor de 100 millones de pesos y ventas a crédito por valor de 80 millones de pesos. Cuando va a presentar su estado de resultados, ¿cuánto debe reflejar en este de ingreso por ventas? 20, profe, no. ¿Cuál serán los ingresos por ventas de esa empresa en ese mes? Profe, No sería 180. 180, claro. El total de los ingresos, no una importa. pregunta. No, ¿qué hay? Pues teniendo en cuenta que los 80 fueron a crédito, se sigue contando. Sí, claro, es que vamos a ver más adelante una norma muy importante que se llama causación, que nos va a decir que la contabilidad en Colombia no es una contabilidad de caja, es una contabilidad de causación. Entonces, ¿cuándo hay que reconocer los hechos económicos? Cuando ocurran, no, independientemente de cuándo entre el dinero a la empresa o cuándo se realicen los pagos. Entonces, aquí hay que reconocer que en el mes se vendieron 180 millones. No importa si 100 millones fueron de contado y 80 millones a crédito. En total se vendieron 180 millones. Contabilidad de causación. Entonces, así no haya entrado sino el dinero de 100 millones, pero en total las ventas del mes fueron 180 millones. En los gastos, vamos a suponer que en el mes que estamos contabilizando, se efectuaron diferentes pagos de algunos de los gastos, pero por ejemplo finalizó el mes y no se habían pagado los servicios públicos por valor de 600.000 pesos. Y finalizó el mes y no se le había pagado el arrendamiento del local al propietario por valor de 1 millón de pesos. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿y ese gasto de servicios públicos y ese gasto de arrendamiento lo vamos a traer aquí al estado de resultados o no? En vista de que no lo pagamos. Profe, no, porque no es plata que no ha salido, pues. Ok. ¿Qué otra opinión tienen? Pero sigue siendo plata que se debe. Se debe, pues uno debe tener en cuenta que eso va a restar. En algún momento va a restar. Bueno, entonces por un lado lo que estás diciendo es cierto, es un dinero que se debe, entonces habrá que crear una cuenta de pasivo, porque en cualquier momento habrá que transferirle recursos a esas personas o a esas empresas que les debemos. Entonces, por un profe, lado hay que crear, ¿qué hay? pero es que si usted lo pone ya como salida, eso le va después, le va a desorganizar todo, le va a parecer datos erróneos, porque es que esa plata no ha salido de la empresa. Pero es que más que salida, porque tú no lo vas a pagar en el momento, lo tienes que llevar a la contabilidad. Por un lado, reconocer que como no se pagó, entonces ahí hay una deuda, ahí hay un pasivo. Entonces se va a crear un pasivo y por otro lado, hay que reconocer, por ejemplo, y hablamos, y le recuerdo una vez más, que en Colombia se maneja una contabilidad de causación y no de caja. Entonces, si uno tiene un local alquilado, uno sabe que todos los meses tiene que haber un gasto por arrendamiento, independientemente de que se pague a tiempo o no. Y cuenta de servicios públicos. Uno sabe que todos los meses EPM le envía a uno la factura de servicios públicos. Entonces, en ese caso, siempre habrá un gasto por servicios públicos en la contabilidad de cada mes, independiente de que se haya pagado a tiempo o no. Si no se pagó, entonces también se reconoce simultáneamente una cuenta de pasivo, una deuda que tenemos. Entonces, hay una cuenta que podemos llamar costos y gastos por pagar. Es una cuenta de pasivo. Entonces, claro que hay que incluirlo.
en el estado de resultados del mes. Bueno, entonces esta norma de asociación busca que al presentar la información en el estado de resultados, esa utilidad que obtengamos sea una utilidad real, que usted haya incluido en esas cuentas de resultado absolutamente todos los ingresos y todos los gastos del mes. Unidad de medida. Los recursos de la empresa y los hechos económicos que ésta desarrolla se deben de reconocer en la misma unidad de medida. ¿A qué se va a hacer referencia con respecto a esta norma? A lo que se conoce como la moneda funcional. ¿Y la moneda funcional es qué? La moneda funcional es el signo monetario donde la empresa normalmente obtiene el efectivo y lo gasta. Entonces esto lo vamos a tener en cuenta y muy especialmente hoy en día que hablamos de esa globalización económica. Entonces recuerden que, por ejemplo, ¿dónde pueden estar los proveedores de la empresa? O los clientes de la empresa. ¿Dónde pueden estar? Hoy en día. Digamos que en cualquier parte del mundo. Entonces, puede ser que cuando se hayan hecho compras de materias primas a proveedores del exterior, si algunas de esas compras fueron a crédito, entonces puede ocurrir que tengamos una deuda en dólares, en euros, en libras, en cualquier otra moneda. Entonces, y lo mismo las ventas. Cuando realizamos ventas al exterior, esas exportaciones, vamos a suponer que parte de esas compras que nos están haciendo los clientes en el exterior sean a crédito. Entonces vamos a tener una cuenta por cobrar a los clientes. Esa cuenta por cobrar puede estar en dólares, en euros, en cualquier otra moneda. Pero finalmente cuando las empresas colombianas van a presentar sus estados financieros, todas esas cuentas, bien sea con proveedores del exterior o con clientes del exterior, negociaciones que se pudieron haber hecho en otra moneda, finalmente, ¿cómo habrá que expresarlas en el estado financiero? Pues en la moneda de aquí, en pesos. En pesos colombianos. De la misma manera, hay algunas multinacionales que, por ejemplo, tienen sucursales en Colombia o en cualquiera de estos países, y entonces cuando estas empresas que son sucursales de una matriz que puede estar, por ejemplo, en Estados Unidos, entonces cuando le van a reportar, por ejemplo, lo que ocurrió aquí en la sucursal a la casa matriz en Estados Unidos, le tendrán que reportar en dólares, que es su moneda funcional. Por ejemplo, seguramente la empresa dominante, esa casa matriz, no le va a pedir aquí a la sucursal que le reporte cuánto fue la venta en pesos. No, repórteme cuánto vendió en dólares. O si fuera, por ejemplo, una empresa europea, bueno, a ver, muéstreme cuánto vendió en euros. Entonces, esta unidad de medida nos lleva a eso, a presentar la información fundamentalmente de acuerdo con la moneda funcional, que es el signo monetario donde normalmente la empresa recibe el efectivo y lo gasta. Hay una norma muy importante que tiene que ver con la prudencia, que también se conoce en normas internacionales como conservadurismo, y fundamentalmente lo vamos a relacionar
con la fiabilidad de la información contable. Con el hecho de que la información contable debe ser confiable. ¿Cómo puede expresarse esta norma de prudencia? Nos dicen que es la precaución en los juicios profesionales al momento de hacer estimaciones, de tal forma que los activos o ingresos no queden expresados en exceso y que los pasivos o gastos no se expresen en defecto. En otras palabras, los hechos económicos deben de contabilizarse de manera confiable y verificable. Cuando exista dificultad en su medición, se debe escoger aquella alternativa que menos probabilidades tenga de sobreestimar los activos y los ingresos o de subestimar los pasivos y los gastos. Entonces, vamos a mirar pues algunos ejemplos que tienen que ver con esta prudencia. En primer lugar, esta prudencia, por ejemplo, nos va a llevar a que tengamos en cuenta de que no debemos anticipar ingresos, no debemos subestimar gastos, no sobreestimar los ingresos, no subestimar los gastos. Cuando anticipamos ingresos, lo que hacemos es sobreestimar el valor de esos ingresos. Hay que anotar que las normas internacionales de información financiera son muy prudentes en cuanto a la definición, por ejemplo, de conceptos como activos, pasivos y patrimonio. Y ya les explico entonces en qué consiste esta prudencia, por ejemplo, en la estimación de los activos. Entonces, por ejemplo, cuando lleguemos a ese punto que estemos hablando de estados financieros y estemos hablando del concepto de los activos, van a ver que desde la norma internacional se habla de que son recursos controlados por el ente económico. Entonces, nos hablan de que deben de ser controlados. Resultado de eventos pasados y de cuya utilización se espera que fluyan beneficios económicos a la empresa. Entonces, por ejemplo, nos aclaran acá con respecto a lo que podría ser un activo, que si el bien no reporta un beneficio directo o indirecto, que sea probable y confiable, debe llevarse más bien a los gastos. Entonces ya ahí les quiero explicar dos situaciones. Cuando empiezan a decirnos que, como ejemplo, que en esa prudencia, por ejemplo, no se deben de anticipar ingresos, entonces vamos a un asunto. Por ejemplo, cuando ustedes, antes de empezar el semestre, le consignan el valor de este servicio educativo a la universidad, ¿cómo lo debe contabilizar la universidad? ¿Lo debe llevar a sus ingresos por servicios? ¿O cómo lo debería contabilizar la universidad? Por ejemplo, vamos a suponer que esta consignación ustedes se la hicieron a la universidad en el mes de julio. Ese dinero que ustedes le consignaron a la universidad, ¿debería la universidad llevarlo en su contabilidad como ingresos por servicios del mes de julio? No, profe, porque pues es de todo un semestre. Correcto, muy bien. O sea que la universidad lo debe contabilizar, es como un ingreso recibido por anticipado. ¿Y cuándo va a reconocer qué es lo que se está ganando y realmente qué es ingreso por el servicio? A medida que vaya transcurriendo cada mes. Finaliza el mes de agosto. Entonces la universidad ya en su contabilidad
empieza a hacer algunos ajustes. Empieza a disminuir ese ingreso recibido por anticipado y en esa misma proporción en que disminuyó el pasivo que se llama ingreso recibido por anticipado, reconoce cuánto se ganó en el mes de agosto. Y lo mismo en septiembre, en octubre, en noviembre. Entonces, esos dineros que se reciben en calidad de anticipo no los debemos de llevar como ingresos por ventas o ingresos por servicios, ingresos operacionales, no. Habrá que llevarlos inicialmente como un pasivo y se llamarán ingresos recibidos por anticipado. Lo mismo ocurre con los periódicos, con las revistas. Cuando reciben el dinero de la suscripción de un cliente. Entonces, el colombiano, por ejemplo, el periódico El Colombiano, recibe la consignación que le hizo un cliente para suscribirse al periódico, bien sea de manera física o de manera virtual o de manera digital, pues para suscribirse durante un semestre o durante un año. Entonces, ¿cómo debe contabilizar el periódico El Colombiano ese dinero que recibió de ese suscriptor? Como un pasivo, como un ingreso recibido por anticipado, porque ya el suscriptor le hizo la consignación, pero todavía no le ha empezado a entregar los periódicos. Al final de cada mes, de acuerdo con el número de ejemplares que le haya entregado a su cliente, el periódico El Colombiano empezará a disminuir ese pasivo y empezará a reconocer cuáles son sus ingresos por ventas con respecto a la suscripción de ese cliente. Bueno, eso. Y lo otro que queríamos explicarles aquí con respecto al término de prudencia, se los explico con el caso de la publicidad. Al igual que, por ejemplo, un seguro que se puede comprar a nombre de la empresa para todo un año y que será un activo, lo vamos a llamar seguro pagado por anticipado. Uno también podría pagar una publicidad de manera anticipada. Entonces uno podría pagar, por ejemplo, una publicidad radial por 3 meses. ¿Qué dice la norma internacional? Que si el bien, en este caso es un derecho, que uno pagó por un derecho de que le compartan a través de esos medios masivos de información a muchos posibles clientes o compradores que le compartan entonces información de la empresa tratando de realizar una venta. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la norma nacional, esos dineros que se pagaban para la publicidad en forma anticipada se capitalizaban como un activo, igual que el caso del seguro pagado por anticipado. Y después, al final de cada mes, a medida que se fuera consumiendo uno ese derecho a esa publicidad, entonces disminuía la publicidad pagada por anticipado y se reconocía el gasto de la publicidad. Desde el punto de vista de las normas internacionales, como nosotros no tenemos la certeza de cuál va a ser el beneficio probable y fiable de esa publicidad que estemos contratando, entonces, ¿qué dice la norma? No lo capitalice como un activo, llévelo como un gasto. Bueno, en segundo lugar, aclarar, por ejemplo, que en las normas internacionales que se aplica pues tanto este concepto de prudencia, no se permite capitalizar los gastos como un mayor valor de los activos. Ejemplo,
Vamos a suponer que teníamos unas máquinas en la planta de producción y una de ellas nos falló. Entonces, contratamos pues a la persona indicada para hacer la reparación. Se compraron unos repuestos y se le pagó la mano de obra a ese mecánico. Entonces vamos a suponer que entre mano de obra, los repuestos y todo lo que se requiera entonces para poner a funcionar la máquina nuevamente, nos gastamos 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma internacional? Usted no debe llevar esos 5 millones de pesos como un mayor valor de la máquina. Llévelo de una vez a los gastos. Tampoco habrá prudencia cuando la empresa sobreestima el valor de los activos, de manera que con esto lo que haga es incrementar el valor de la empresa, o que subestime el valor de los pasivos, de manera que en forma artificial los dueños adquieran una mayor participación en la empresa. Entonces, les recuerdo, hay una ecuación contable que nos dice que el total del activo es igual al total del pasivo más total de patrimonio. Ese total activo es que estamos considerando el valor de las propiedades, de los bienes, de los recursos sobre los que tenemos el control. Y en el lado derecho, cuando hablamos del pasivo y del patrimonio, estamos hablando ¿de qué? De las participaciones. De las participaciones que tienen, bien sea los terceros, o sea, cuando recurrimos al endeudamiento, el pasivo de la empresa, o la participación que tienen los mismos dueños, cuando hablamos entonces del patrimonio. Entonces, ¿qué pasa cuando se dé cualquiera de estas, digamos, de estas manipulaciones de la información? Si elevamos el valor de los activos, sin que esto tenga pues una justificación en la realidad, entonces si estamos sobreestimando el valor de esos activos, se está infringiendo esta norma de prudencia. Por ejemplo, cuando se va a hacer la venta de una empresa, entonces para tratar de sacar provecho, si inflamos el valor de esos activos, diríamos que no hay prudencia, no hay equidad, la información no es neutral. O cuando subestimamos el valor de las deudas, de manera que esto permita pues como mostrar una mayor participación de los dueños en el activo de la empresa. Entonces diríamos que en ese caso tampoco hay prudencia. Bueno, entonces les cuento que, por ejemplo, en esas normas internacionales, con respecto a los activos, y para comparar con lo que se hacía en la norma nacional, cuando uno va a medir el valor del activo, voy a hablar de los activos fijos como por ejemplo un terreno, unas construcciones, un equipo de cómputo, unas máquinas, unos muebles y equipos de oficina, un vehículo, en fin, cuando vamos a hablar de cualquiera de estos activos, ellos tienen una medición inicial y tienen una medición posterior. En la medición inicial vamos a tener en cuenta siempre el valor histórico. ¿Cómo aparecen costeados esos activos en la medición inicial? Siempre al valor histórico. En normas nacionales, estos activos
se reflejaban tanto en su medición inicial como en una medición posterior al valor histórico. Usted compró un vehículo y cuando fue al concesionario pagó por él 50 millones de pesos. ¿Cómo debió haber quedado contabilizado en la contabilidad? ¿Cómo debió haber quedado registrado en libros? Equipo de transporte, 50 millones de pesos. ¿Qué pasará en una medición posterior? Lo mismo, por ejemplo, con un edificio. Compramos un edificio hace 10 años, nos costó 200 millones de pesos. Inicialmente, ¿cómo hay que contabilizarlo? Al valor histórico. Entonces, la contabilidad bajo norma nacional, tanto en la medición inicial de los activos como en una medición posterior, utilizaba el modelo del costo histórico. Entonces, si ese edificio nos costó 200 millones de pesos hace 10 años, en la contabilidad, 10 años después, figura también por 200 millones de pesos. Y debajo se le calcula una depreciación acumulada que va restando, donde se va a calcular como el desgaste, el deterioro de ese activo por el uso. ¿Qué cambio introducen entonces las normas internacionales? Que en una medición posterior a esas empresas que llamamos empresas del grupo 1 o empresas del grupo 2, como lo pueden estar leyendo ustedes aquí en esta diapositiva, que a partir del año 2017 también se puede aplicar en las NIF para pymes la revalorización a los activos de propiedad, planta y equipo. Inicialmente se le permitía a las empresas del grupo 1 seguir trabajando con el modelo del costo histórico o utilizar otro método, otro modelo en esa valoración posterior, en esa medición posterior de los activos, utilizar el modelo del costo revaluado. ¿Y qué significaba esto? Que esas empresas podrían contratar a los expertos en avalúos. Entonces, a usted ese edificio que le había costado 200 millones de pesos hace 10 años, puede que hoy ya no valga 200 millones de pesos, sino 800 millones de pesos. Entonces, que con base en un estudio técnico de esos especialistas en avalúos, usted pudiera reflejar eso en los estados financieros. Usted pudiera presentar el valor de ese edificio, ya no por el costo histórico, sino por un costo reevaluado. Entonces, y lo mismo diríamos con respecto a otros activos fijos, no solamente el edificio, sino cualquier otro activo fijo. Entonces, a partir del año 2017, se plantea entonces de que ya no solamente las empresas del grupo 1 se pueden acoger a ese modelo de costo reevaluado, sino que también las empresas que quedaron en el grupo 2, empresas grandes que no tienen característica de operación internacional y las pymes, pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando esto ocurra, que se van a revalorizar los activos, entonces en la norma internacional, ¿cómo se contabiliza eso? Se lleva como un mayor valor del activo directamente a la misma cuenta y por el mismo valor en que se incrementó el activo, habrá que crear una cuenta de patrimonio que se llama superávit por revalorización. Entonces, ese edificio que había costado 200 millones de pesos hace 10 años y que el experto en avalúos dijo que ese edificio ya no valía 200 millones de pesos, sino, digamos, 800 millones. Entonces, ¿qué se hace contablemente? Ese valor de las construcciones y de las edificaciones se va a incrementar directamente
en ese mismo activo en 600 millones. Entonces, como estamos incrementando el valor de las construcciones en 600 millones, tenemos que aumentar una cuenta de patrimonio, que en este caso lo vamos a llamar superávit por revalorización, por 600 millones. De manera que esa ecuación contable siempre se conserve. Si yo estoy aumentando 600 millones en un activo como construcciones, entonces tiene que aumentar en el lado derecho de la ecuación contable 600 millones. En este caso, en una cuenta de patrimonio que se llama superávit por revalorización. Aquí hay unos conceptos que ustedes pueden encontrar en algunos de los libros que ya están basados en normas internacionales. Fundamentos de contabilidad basados en normas internacionales. O por ejemplo ese libro de contabilidad para pymes. Entonces ustedes van a encontrar ahí algunas características de la información financiera explicadas pues ya en el contexto de las normas internacionales. Como por ejemplo qué es comprensibilidad, relevancia, materialidad e importancia relativa, qué es fiabilidad, esencia sobre la forma, qué entienden ahí como prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad, equilibrio entre costo y beneficio, esfuerzo y costo desproporcionado. Bueno, por ejemplo acá en el caso anterior, cuando nos hablaban de que a partir del año 2017 también las pymes pueden aplicar esa revalorización a los activos de ese grupo que se llama propiedad, planta de equipo, pero siempre y cuando esto no represente un esfuerzo desproporcionado y que esté fundamentado pues en esa certificación que nos pueda dar un experto en avalúos en cada uno de esos activos. Bueno, entonces vamos a, les recuerdo una vez más las consultas que estén pendientes para que las hagan, que tengan claridad sobre los tipos de sociedades que se pueden constituir en Colombia, que también la posibilidad de crear empresas no tiene que ser en sociedad, que también hay empresas que están en cabeza de una persona natural, que en algunos casos aparecerán como empresas unipersonales, pero que si vamos a crear sociedades, que tengamos claridad en cuanto a las características que comprende cada una de esas sociedades. Que a la hora de crear empresas hay que cumplir con unas formalidades. Yo no sé si aquí ya habíamos hecho la socialización de esos conceptos. Bueno. Entonces, propiamente en cuanto al proceso de acumulación de la información contable de una empresa, vamos a recordar que siempre el punto de partida son los hechos económicos. Algunos autores hablan de la contabilidad como la historia del negocio, porque fundamentalmente lo que va a quedar registrado en los libros nos permite reconstruir cuáles fueron los hechos económicos que se presentaron en la empresa. Entonces, se entiende por hecho económico cualquier evento que implique un intercambio financiero y que sea susceptible de expresarse en términos monetarios. Los hechos económicos constituyen la fuente básica de la información que finalmente vamos a mostrar de manera resumida y ya como producto terminado de la contabilidad, que son los estados financieros.
una transacción se va a catalogar como hecho económico siempre y cuando cumpla con estos dos requisitos: que sea cuantificable, que se pueda medir y que ejerza alguna influencia en los estados financieros. Entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser un hecho económico? Denme un ejemplo. Regáleme un ejemplo y expliquemos por qué se cumplen estas dos condiciones. ¿Cómo sabemos que sí se cumplen estas dos condiciones? Un hecho económico, ¿cuál puede ser? Yo le pregunto pues entonces a cualquiera ya que no están participando. Laura Galeano. Laura, ¿cuál podría ser un hecho económico? Profe, ay, justo, no sé, una venta, pues si es Bueno, cualquier una, cosa que genere, una venta que realice la empresa de sus mercancías, de sus productos. Bueno, ¿cómo sabemos que se cumplen esas dos condiciones? Esa venta que estamos tomando ahí como ejemplo de hecho económico, ¿sí cumple esas dos condiciones? Pensemos a ver, ¿por qué sí o por qué no? Pues, profe, es cuantificable, entonces sí la estaría cumpliendo. Sí, Y obvio va a ejercer influencia porque va a haber un ingreso de dinero. porque por ejemplo, es cuantificable porque tú puedes perfectamente saber en qué medida hiciste la venta, ¿cierto? Aparece en la factura si hiciste una venta por 3 millones de pesos, por 4 millones de pesos, por 5 millones de pesos, por cualquier valor. Entonces es algo que es cuantificable, ¿cierto? ¿Y cuál es la influencia en el estado financiero? Entonces, que ahí se van a afectar, vamos a ver más adelante que una de las situaciones que vamos a tener en cuenta es que toda la información contable se rige bajo el principio de la partida doble. Entonces, siempre en cada hecho económico se van a afectar como mínimo dos cuentas. ¿Esto es influencia del estado financiero? Sí. Resulta que hay una cuenta de resultados, del estado de resultados que se llama ingresos por ventas. Entonces, cada que realicemos una venta, esa cifra de los ingresos por ventas me va a cambiar.
Si me pagaron esa venta que hice, me va a afectar cuentas como cuáles. Vamos a suponer que esa venta me la pagan de una vez. Entonces eso me va a afectar otras cuentas de los estados financieros como cuáles. ¿De qué manera me pudieron haber pagado? Profe, ¿cómo así en efectivo? ¿Qué? Por ejemplo, me pudieron haber pagado en efectivo. Entonces eso me va a afectar una cuenta que se llama caja. Entonces, mire, y caja es una de las cuentas del activo en el estado de la situación financiera. Entonces, me está afectando ese estado de la situación financiera. ¿Cómo más me pudieron haber pagado? Por transferencia bancaria. Y en ese caso, ¿qué? Si me consignaron el dinero, si me hicieron una transferencia, me está afectando otra cuenta que es bancos, ese dinero que tenemos en los bancos, que es otra cuenta también del activo. Entonces, mire que yo puedo verificar que es un hecho económico, esa transacción, por un lado porque es cuantificable y por otra parte porque ejerce una influencia en los estados financieros. Esta información de los hechos económicos va a ser el punto de partida, esa sería como la entrada en ese sistema de información contable. Ese va a ser el punto de partida para el proceso contable. Ese proceso contable va a registrar esos hechos económicos, va a clasificar la información, la va a presentar de manera estructurada y va a arrojar unas salidas, un producto final, que son los estados financieros o cualquier otro tipo de informe que genere. Entonces, ese proceso contable va a arrojar tres tipos de informes. En primer lugar, va a generar como producto final unos estados financieros que son estados financieros de propósito general y se llamarán así porque se preparan para usuarios indeterminados, para todo tipo de usuarios. Entonces, esto es lo que hacen las empresas en esa etapa de comunicación. Recuerden que hablábamos de tres etapas: identificación, medición y comunicación. En la identificación estábamos reconociendo en el hecho económico, por ejemplo, cuáles cuentas se van a afectar. De manera que se elabore un comprobante de contabilidad y se le anexe esos soportes, que puede ser una factura, que puede ser un recibo de consignación, que puede ser un extracto bancario, en fin. Entonces, que se le anexen esos soportes, pero estamos ahí en la fase de identificación. Cuando pasamos al registro en libros, cuando se empieza a procesar toda esa información, estamos propiamente en esa fase de medición. Decíamos que de eso se encarga la teneduría de libros. Y finalmente en la fase de comunicación, entonces vamos a encontrar que se producen tres tipos de informes. Por un lado, los estados financieros de propósito general, que son preparados para todo tipo de usuarios, para usuarios indeterminados. Encontramos unos informes especiales que se van a utilizar para estudios económicos. Entonces, cuando las empresas suministran información, por ejemplo, para los gremios, y muchas veces estos gremios
Ah, ¿Dónde? ¿Para votar? por favor, cuando no Uy, la estemos chaqueta. participando, pongamos los micrófonos en silencio, de manera que no quede esto en la grabación. Entonces, en algunos casos el proceso contable nos va a arrojar unos informes que se van a llamar especiales, servirán para hacer estudios económicos, como cuando se le reporta información a los gremios. Entonces, por ejemplo, FENALCO puede estar generando información en algunos artículos económicos hablando de cómo le está yendo al sector comercial. Por ejemplo, durante esta época de la pandemia, después de, o en el momento en que se presentaron todas las protestas y los bloqueos de las vías, ¿qué pudo haber pasado, por ejemplo, con los comerciantes? Por ejemplo, a nivel de las entidades financieras, entonces la NIF puede mostrar, bueno, qué ha pasado en ese sector a partir de la información que le reportan las empresas. Esa Federación de Ganaderos, entonces va a mostrar, bueno, qué está pasando en el sector. Y también ese proceso contable genera unos informes que son para uso interno, para uso de la gerencia, para que las personas que tienen esos cargos a nivel directivo en las empresas puedan ayudarse en ese proceso administrativo de planeación, de control y de toma de decisiones. ¿Cuáles entonces son algunos de los elementos del sistema de información contable que vamos a considerar y que de alguna manera pues es importante que tengamos en cuenta que cumplen un papel importante? Entonces tenemos elementos como, por ejemplo, los soportes de contabilidad. Vamos a ver que estos son esos documentos que contienen y que justifican los hechos económicos. Tenemos, por ejemplo, el plan de cuentas. Es un catálogo, lo conocemos como el PUC, Plan Único de Cuentas para Comerciantes. Recuerde que a través del decreto 2650 del año 93 se expidió el PUC. Cuando ustedes pueden ir consultando sobre la estructura del plan de cuentas. Yo más adelante les explico un poco sobre este tema, pero ya pueden mirar, inclusive en libros, en libros de contabilidad, a veces se incluye al menos un resumen del plan de cuentas. Ustedes lo pueden bajar como aplicación en sus celulares. Ustedes lo pueden consultar también ahí en algunas páginas en internet. Pueden buscar Plan Único de Cuentas y van a encontrar mucha información al respecto. Entonces, fundamentalmente esto es un catálogo de cuentas. Un catálogo de cuentas que le va a servir de referente a todas las empresas que lleven una contabilidad sistematizada en Colombia. ¿Buscando qué? Buscando que la información sea comparable. Que, por ejemplo, en términos generales, las empresas para una misma cuenta utilicen un código en particular. No que cada empresa construya su propio manual de cuentas. Libros de contabilidad, que vamos a ver que hay algunos libros que se consideran principales. Hay libros principales que van a ser de carácter obligatorio. Hay unos libros que se llaman auxiliares, que estos libros auxiliares muchas veces van a servir para explicar muchos de los hechos económicos que los libros principales pueden mostrar de manera resumida. Los libros de contabilidad van entonces a
a dejar consignado cuáles fueron los hechos económicos que se presentaron en la empresa. Por eso algunos autores hablan de la contabilidad como la historia del negocio. ¿Qué más incluimos aquí en los elementos del SIC? Los estados financieros. Estos van a ser el medio principal por el cual una empresa le va a comunicar a los diferentes usuarios, muy especialmente a aquellos usuarios externos, cuál es la realidad económica de la empresa. ¿Cómo es ese desempeño económico de la empresa? ¿Cuáles son los resultados operacionales? ¿Cuáles son los flujos de efectivo del negocio? Existen entonces también dentro de estos elementos del sistema de información contable unos manuales de procedimiento. Fundamentalmente estos son documentos de un sistema de control interno, los cuales se crean para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, las responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las diferentes operaciones. Bueno, entonces, dentro de este sistema de información contable, empezamos por identificar qué son los soportes de contabilidad, esos soportes contables. Entonces, son los documentos que contienen y que justifican los hechos económicos. Van a servir de base para registrar la información acerca de las operaciones comerciales que realiza una empresa. Entonces, soportes contables como cuáles. Profe, recibos de caja. Recibos de caja, muy bien. ¿Qué más puede ser soportes de contabilidad? Hay muchos. Profe, las facturas. Las facturas de compra, esas facturas que expide el proveedor cuando le compramos una mercancía o una materia prima. Las facturas de ventas que tenemos que expedirle a nuestros clientes cuando nos compran mercancía o cuando les prestamos servicios. ¿Qué otros soportes de contabilidad conoce? De pago. ¿Cómo? Los cheques y comprobantes de pago también. Bueno, correcto. Entonces, por ejemplo, un cheque, un comprobante de egreso, una letra de cambio, un pagaré, un recibo de consignación, un extracto bancario, una escritura, una matrícula de propiedad. Entonces, por ahí hablábamos en las cualidades de la información contable que esta información contable, para que fuera útil, debía de ser confiable y
y será confiable si, por ejemplo, es verificable. Entonces, para que la información contable pueda ser verificable, para que podamos demostrar, necesitamos los soportes. Entonces, los soportes cumplen un papel muy importante para que todo eso que quede registrado en libros pueda ser verificable. Entonces, muy seguramente a ustedes, por ejemplo, si a futuro tienen una empresa, si van a crear un negocio y le piden a alguien que los acompañe pues a manejar esta información contable y financiera, entonces muy seguramente no va a registrar nada en libros que no tenga su soporte. Por lo tanto, esto permite, por ejemplo, que, digamos, en una cierta medida, pues lo que quede registrado en los libros esté muy ceñido a lo que fue la realidad de un hecho económico y que de alguna manera, por ejemplo, para cualquier tipo de usuario, pues pueda haber algo de tranquilidad en cuanto a que lo que quedó registrado en libros está debidamente soportado, está justificado por unos soportes de contabilidad. Por eso, normalmente, ¿qué hacen las empresas cuando realizan compras? Seguramente van a comprarle a un proveedor que esté formalizado, que puedas pedir una factura, por ejemplo. Entonces, muchas veces puede resultar muy delicado, por ejemplo, hacer algunos pagos sin que quede el soporte. En una empresa van a mandar a uno de sus funcionarios a que lo represente, por ejemplo, en un evento en otra ciudad o en otro país. Entonces, muy seguramente le van a dar unos viáticos, le van a dar unos dineros para que represente a la compañía. Entonces, esos viáticos para transporte, para alimentación, para hospedaje, se los van a entregar, pero con toda seguridad que le van a pedir siempre unos soportes, porque eso debe quedar entonces en la contabilidad. Entonces, por ejemplo, si a una persona la mandan de viaje en representación de su empresa al exterior y le van a dar, por decir algo, $100 diarios de viáticos para alimentación o para que pague alojamiento, no sé, bueno, cualquier valor. Entonces, con toda seguridad que tal vez le van a pedir que muestre unos soportes, de manera que en la contabilidad finalmente se pueda justificar esos viáticos que se le entregaron a uno de los empleados en representación de la entidad, de la empresa. Estos soportes de contabilidad se dividen en internos y externos. Vamos a ver que adicionalmente también hay algunos de ellos que tienen algún valor comercial, que son negociables, mientras que hay otros que carecen de ese valor comercial. Entonces, con los soportes de contabilidad, la empresa va a poder respaldar toda la información que registre en libros. Estos soportes de contabilidad deben anexarse a unos comprobantes de contabilidad que se elaboran en la empresa con el fin de facilitar su verificación. Entonces, miren que si la información contable queremos que sea confiable, que se pueda verificar, vamos a necesitar de una manera muy especial de estos soportes de contabilidad y los debemos de
de archivar de manera adecuada. Algunos de estos soportes deben cumplir con elementos como los siguientes. Por ejemplo, pensemos en el caso de una factura. Entonces, en primer lugar, debe existir un nombre o razón social de la persona natural o jurídica que emite, por ejemplo, la factura. Profe, qué pena, ¿se Ahí, puede volver un segundo? sí, claro. Ya, profe, gracias. Bueno, entonces decíamos que con relación a estos soportes que se dividen en internos y externos, se deben de cumplir, deben de reunir pues como unas condiciones, deben de tener unos elementos. Por ejemplo, en el caso de una factura, y muchos de ellos también, diríamos que siempre tiene que identificarse un nombre o una razón social del año, bien sea de la persona natural o de la persona jurídica que emite esa factura o ese soporte. ¿Por qué nos plantean ahí la posibilidad de una persona natural? Porque no necesariamente todos los negocios o todas las empresas que existan tienen que corresponder, por ejemplo, a una sociedad. Hay negocios que están en cabeza de una persona natural. Y si ustedes van a ver el registro en Cámara de Comercio, aparece a nombre aparece como si fuera una persona natural. Entonces hay empresas que son unipersonales y que como tal entonces van a aparecer así registrados, por ejemplo, en Cámara de Comercio. Entonces, identifiquemos siempre en esos soportes cuál es el nombre o la razón social. Y ahí hay que tener claridad de que puede que a veces el nombre comercial sea uno y puede que la razón, puede que esa razón social que aparece registrada en Cámara de Comercio sea otra. Entonces usted puede pedir a veces una factura de una compra realizada en una estación de servicios. Usted fue a tanquear su vehículo y usted ve que por ejemplo, figura como una estación de servicios Terpel, pero puede que en la factura la razón social de la empresa sea otra. Entonces, no siempre coincide pues esa razón social con el nombre comercial. Bueno, además de esto, pues debe contener elementos muy importantes como el número de identificación tributaria. Entonces, los comerciantes, en una de las formalidades de carácter tributario que estaban ahí en la consulta, entonces una de esas formalidades es inscribir el negocio ante el Registro Único Tributario y tramitar la obtención del NIT. Entonces, así como las personas naturales, tenemos un número de identificación, un número de cédula. En el caso de las empresas, vamos a decir que deben de tener un número de identificación tributaria.
nombre del soporte, número y fecha de la emisión del comprobante. Esto es muy importante, entonces que tengamos que ahí quede impreso pues en ese soporte qué es lo que nos están elaborando, si es una factura, si es una remisión, si es un recibo de caja, si es un comprobante de egreso. Bueno, debe quedar pues indicado ahí en el soporte. Además, estos soportes de contabilidad deben de tener una numeración. Entonces, no se recomienda, por ejemplo, que se compren de esas formas comerciales, al estilo de las formas Minerva que venden en las papelerías, porque resulta entonces que se puede perder el control muy fácilmente. Esas formas comerciales, cualquier persona puede ir a comprarlas a una papelería, se puede sustituir uno por otro y tal vez puede que no percibamos que se haya dado algún cambio en alguno de esos soportes, que se haya traspapelado alguno o que simplemente hayan hecho sustitución de uno por otro. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cada empresa debe mandar a elaborar sus propios soportes. Entonces hay formas o formatos que deben de ser propios, que se manden a hacer con el nombre, con la razón social de la empresa, con el número de identificación tributaria, con el logotipo que haya escogido la empresa. Entonces es muy importante manejar papelería que sea mandada a hacer específicamente para la empresa. Bueno. Descripción del contenido del documento. Entonces ustedes, por ejemplo, en una factura de compra, ustedes van a ver que nos hacen una descripción de cuáles son los artículos que estamos comprando, qué tipo de artículo estamos comprando, en qué cantidad, cuál es el valor unitario y cuál es el valor total. Entonces, cuando se saque el valor total por ejemplo, en una factura, de la mercancía que hemos comprado y que se hayan sumado los valores de esas mercancías compradas, habrá que mirar si esas mercancías están sujetas a un impuesto como el IVA, y en caso tal, ahí deberá aparecer pues también la liquidación de ese impuesto. Entonces, si está sometida a una tarifa general del 19%, entonces aparecerá el valor del producto que estamos comprando o de los productos y aparecerá el IVA que habrá que pagar con respecto a esos productos. Y va a aparecer en algunos casos unas firmas de unos responsables, bien sea de elaborar el documento o, por ejemplo, ya propiamente cuando se van a archivar en contabilidad, el nombre de un responsable de revisar, de aprobar y de contabilizar. Entonces, con relación a la empresa, vamos a ver que hay algunos soportes que serán de origen interno. Entonces, ¿cuáles se elaboran dentro de la empresa? Por ejemplo, se preparan a partir de los mismos documentos fuentes que se pueden, digamos, elaborar con respecto a cada hecho económico. Se preparan unos comprobantes de diario de contabilidad. Existen unos recibos de caja que se manejan internamente, tanto recibo de caja como recibo de caja menor. La factura
cuando se realizan las ventas, esa factura de venta es una factura que realiza la misma empresa. Recibo de caja, un comprobante de egreso, un reembolso de caja, y a nivel externo vamos a tener una cantidad de soportes de contabilidad. Entonces, por ejemplo, las entidades financieras nos pueden estar enviando extractos bancarios para saber cómo están nuestras cuentas en el banco. Lo que tengamos en cuenta de ahorros, en cuenta corriente. También, por ejemplo, los créditos que tengamos con el banco. Bueno, entonces, también vamos a considerar, por ejemplo, que los bancos nos pueden enviar notas débito o notas crédito. Una nota débito donde nos informan que nos van a retirar del dinero que tenemos en el banco una determinada cantidad de dinero por cualquier concepto. Por ejemplo, cuando nos cobran la administración del portafolio. Entonces el banco nos da un portafolio de productos, entonces nos entrega unas tarjetas de crédito, una tarjeta de débito, en algunos casos una chequera, pero eso no es gratuito. Todo eso genera costos, las mismas transacciones. Entonces, una nota de débito es algo que nos explica o que nos informa el banco sobre un dinero que nos va a retirar del depósito que tenemos en nuestra cuenta corriente o en la cuenta de ahorros. Y una nota de crédito sería al contrario. Entonces, por ejemplo, si nos va a reconocer unos intereses, por ejemplo, de un CDT que tengamos en el banco y nosotros hayamos acordado que esos intereses nos los consignen en la cuenta de ahorros, por ejemplo. Entonces, también a través de una nota de crédito nos estaría informando del reconocimiento de esos intereses. Encontramos también, por ejemplo, una factura de compra, un recibo de consignación, un pagaré, un cheque, una nota de débito, una nota de crédito. Entonces, son tipos de comprobantes que se elaboran externamente. Otra clasificación de estos soportes es en negociables y no negociables. Entonces, ¿cuáles tienen un valor comercial? Por ejemplo, soportes como un cheque, como un pagaré, como una letra de cambio, como por ejemplo unos bonos o unas acciones, o por ejemplo el caso de una libranza. Entonces son soportes de contabilidad que tienen algún valor comercial, uno los puede negociar. Ahora, no negociables, vamos a contar muchos de esos soportes que no tienen ningún valor comercial. Por ejemplo, una cotización, un recibo de consignación, una nota de débito o una nota de crédito que nos envíe el banco, un pedido, una remisión. Ahí tienen un ejemplo de una factura. Profe, ¿se puede volver un momento, por favor? Claro. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, profe.
Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un caso de una factura. De pronto esto no es una factura pues propiamente de una empresa colombiana, pero nos sirve pues como para ilustrar pues la información. Entonces tenemos un nombre, una razón social, tejidos tricolor, se va a identificar, debe tener un número de identificación tributaria. Vamos a identificar ahí en esa factura, por ejemplo, una descripción. Entonces, por ejemplo, mire que nos están diciendo con relación a cada referencia que estamos comprando o vendiendo, cuántas unidades, propiamente cuál es el producto, cuál es el valor unitario y cuál es el valor total. Si esa mercancía está sometida a un impuesto, como el IVA, entonces mire que cuando se suman los valores de todas las mercancías compradas, después se le liquida un IVA. Entonces, si todas esas mercancías tienen un costo de 900, entonces se le calcula el 19% a 900 para hallar un valor total de la factura. Bueno, entonces ahí tenemos pues algunos ejemplos. Voy a mencionar este concepto, pero quiero que ustedes empiecen a consultar para la clase siguiente cuáles pueden ser algunos estados financieros, qué contienen de pronto de información algunos de esos estados financieros principales. Entonces que ustedes para la clase siguiente me puedan decir, vea, estos son los estados financieros de propósito general que se deben de elaborar en Colombia y que por ejemplo me puedan decir, bueno, qué contiene cada uno de esos estados financieros, qué información importante vamos a encontrar ahí. Entonces, aquí muy rápidamente como para ir terminando, estos estados financieros, su preparación y presentación es responsabilidad de los administradores de la empresa. Entonces hay una persona encargada de hacer el estado financiero, un profesional que es un contador, pero la responsabilidad de que estos estados financieros sí se elaboren y sí se presenten oportunamente es de los administradores. Si por ejemplo se cita a una asamblea de accionistas, entonces cuando se llegue a la asamblea, uno de los puntos centrales de la asamblea va a ser la presentación y aprobación de los estados financieros del año anterior. Muy seguramente se va a tratar ese punto. Presentación y aprobación de los estados financieros. En una copropiedad, de pronto si algunos de ustedes viven en copropiedades, tal vez se han dado cuenta que les llega la invitación a sus casas de que asistan a la asamblea de propietarios. Y entonces allá uno de los puntos centrales siempre a tratar en la asamblea de propietarios es la presentación y aprobación de los estados financieros. ¿Y quiénes pueden participar ahí? Absolutamente todos los dueños de cada una de las viviendas de ese conjunto o unidad residencial. ¿Es necesario que sean contadores para participar en este análisis de la presentación y aprobación de los estados financieros? No. Todas las personas que pertenezcan a la unidad y que sean propietarios perfectamente pueden participar, pueden ir a preguntar, pueden decir en qué situación no están de acuerdo. Bueno, ya habíamos dado este concepto. Son el medio principal para suministrar información contable a todos aquellos usuarios que no tienen acceso a los libros de contabilidad. Entonces, en muchos casos,
aunque puede ser preparada para usuarios internos y externos, en muchos casos se va a buscar es satisfacer las necesidades de información de esos usuarios externos, y aquellos usuarios que no tienen acceso a los libros de contabilidad. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de esos registros, van a reflejar a una fecha de corte la recopilación, la clasificación y el resumen final de los datos contables. Recuerden entonces que cuando hablábamos de tratar de entender esta acumulación de la información contable como un proceso que tiene una entrada, que tiene propiamente una fase de medición donde se va a clasificar la información, se va a presentar de manera ordenada, se va a estructurar, y que tiene una salida donde sacamos un producto final. En este sistema de información, ese producto final son los estados financieros. Y como en muchos casos le van a servir para la toma de decisiones a tantos usuarios, esos estados financieros deben de prepararse de acuerdo con unas normas, con unos principios de contabilidad generalmente aceptados. Bueno, les dejo ahí como esa consultica para que de pronto en la próxima clase hablemos del tema. Les agradezco mucho que hayan estado en la clase. Por favor, la persona que puso a grabar la clase, para que le dé detener a la grabación.